Bueno, ¿me escuchan ahora? ¿Estamos ahí? Bueno, genial. Bueno, les decía, las infecciones del tracto urinario en este grupo de mujeres, según la Asociación Americana de Infectología, se recomiendan los tratamientos antibióticos cortos de 3 días porque son efectivos, se logra una buena adherencia al tratamiento, son más económicos, son bien tolerados, han demostrado ser eficaces y obviamente mucho más efectivos que las monodosis que algunas veces se propusieron. En la infección del tracto urinario, el tratamiento de elección, lo que se propone como tratamiento de elección en este momento es el Bactrim para este grupo de mujeres. El tema es el Bactrim. Y el Bactrim lo que se recomienda se toma cada 12 horas y luego tiene un porcentaje más o menos de 82% de curación. Si no se usa Bactrim, el segundo tratamiento de elección, teniendo en cuenta los países, los lugares, las regiones geográficas, son las fluorquinolonas. La fluorquinolona es la ciprofloxacina, ¿sí? Cuando la resistencia poblacional supera al 20% la resistencia de TMS, se da ciprofloxacina. Nosotros acá en Argentina tenemos una alta tasa de resistencia a la ciprofloxacina, o sea, si bien tenemos mucha resistencia al TMS, también tenemos mucha resistencia a la ciprofloxacina. Es más costosa. Y los beta-lactámicos, como la amoxicilina o la cefalosporina de primera generación, no se usan como tratamiento de primera línea porque para empezar sí o sí hay que administrarlas 10 días. Entonces no es como la primera línea, pero se reservan, por ejemplo, para las mujeres embarazadas porque no tienen efectos adversos, se reservan para determinada población. Bueno, vamos a las pielonefritis agudas no complicadas. Pielonefritis agudas no complicadas. Como siempre, la Escherichia coli es el germen responsable del mayor número de ellas. Y con respecto a la clínica, va desde síntomas leves, parecidos a la de la cistitis, hasta sepsis, hasta síndrome séptico. En el medio, lo que ustedes quieran. ¿Sí? O sea, no hay un cuadro clínico que me lo defina. Pero en general es un paciente febril, tiene fiebre y eso rápidamente me lo diferencia de la forma no complicada, con escalofríos, con chuchos, con dolor abdominal y con puño percusión positiva. ¿Qué significa puño percusión positiva? Que si al paciente le doy un pequeño golpe con el puño a la altura de los riñones en la espalda, no estoy hablando de que le doy un super golpe, le doy un pequeño golpe seco con el puño, el paciente grita de dolor. Un golpe que un paciente no lo sentiría, el paciente con pielonefritis grita del dolor que siente. Náuseas y algunas veces vómitos, ¿sí? Esos son los síntomas más comunes de las nefritis. Bueno, a estos pacientes, además del urocultivo, se les hace también hemocultivo, ¿sí? Sobre todo si los pacientes van a quedar internados. ¿Por qué? Porque más o menos un 20% de los pacientes que hacen pielonefritis, infección urinaria alta, hacen bacteriemia. Y la bacteriemia me puede llevar a una sepsis. Entonces, si el paciente va a quedar internado, le hacemos unos hemocultivos por el riesgo de bacteriemia. Bueno, tratamiento. El tratamiento, si el paciente se va a ir a su casa, se va a externar, el tratamiento obviamente lo que damos es algo que sea vía oral, ¿sí? Siempre se coloca un tratamiento empírico. Tratamiento empírico es antes de que tengamos el antibiograma, hacemos el tratamiento empírico.
se suele comenzar con fluorquinolonas hasta conocer si es sensible o no y ver si lo podemos pasar a TMS. Dentro de las fluorquinolonas, o norfloxacina o ciprofloxacina, cada 2 horas, y la duración acá es de 14 días. ¿Sí? Si tengo una pielonefritis, por más que sea no complicada, o sea, por más que tenga sepsis el paciente, por más que no tenga otra cosa asociada, otra infección asociada, son 15 días de tratamiento, a diferencia de una cistitis que con 3 días la mayoría de las veces los pacientes resuelven. Acá tengo 2 semanas de tratamiento. Si el paciente va a quedar internado por las complicaciones que van acompañando a esta pielonefritis, se usan fluorquinolonas pero endovenosas o una combinación de ampicilina con gentamicina o cefalosporinas de tercera generación dentro de los beta-lactámicos, ¿sí? Y ver si en el momento de externarlo, de darle el alta al paciente, se lo puede rotar a una vía oral de acuerdo al resultado del antibiograma. O sea, siempre el pasarlo a la vía oral va a tener que ver con tener el antibiograma. Pero también son 14 días de tratamiento, ¿sí? Más allá de que haya comenzado con la fluorquinolona endovenosa, tendrá que completar los 14 días, completando el resto de los días con una ciprofloxacina cada 12 horas vía oral. Bueno, vamos a las infecciones urinarias complicadas y las infecciones urinarias en hombres. En hombres, cada vez que yo tengo una infección urinaria en un masculino, siempre se considera infección urinaria complicada, porque el hombre no debería tener infecciones urinarias, ¿sí? Entonces, siempre va a ser una infección urinaria complicada. Para que un hombre tenga una infección urinaria es porque algo hay. Si no, los hombres no tienen infecciones urinarias. Las infecciones urinarias complicadas deben a la presencia de obstrucciones, o sea, cuerpos extraños, que favorecen la persistencia de los gérmenes en el árbol urinario. Dentro de los cuerpos extraños pueden ser pólipos, tumores, litiasis, etc. Presencia de defectos anatómicos o funcionales, que esos son genéticos, digamos, vienen de fábrica, por decirlo de alguna manera, o huéspedes susceptibles a infecciones, como serían los pacientes inmunodeprimidos, los pacientes diabéticos, los pacientes con falla renal crónica. Esos ya son huéspedes susceptibles, como especialmente susceptibles a las infecciones. Cuando me aparecen Escherichia coli sin factores de virulencia, pero bueno, no siempre a las Escherichia coli les estudiamos la presencia de los pilis para saber si son manosa positivos o no, que sería el factor de virulencia en cuestión. Cuando tengo una mala respuesta al tratamiento antibiótico, pacientes que presentan recaídas para el mismo microorganismo una vez terminado el tratamiento, o cuando hay infecciones con otros gérmenes que no sean Escherichia coli, como Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, etc. Los Proteus mirabilis o vulgaris, pero generalmente mirabilis y vulgaris es raro que aparezca en una infección urinaria. Como los Proteus tienen una gran cantidad de flagelos y son súper móviles, hace que más allá de que los pacientes arranquen, las pacientes mujeres arranquen con una cistitis, rápidamente proliferan a la pielonefritis. O sea, cuando es una infección por un Proteus mirabilis, por más que sea una mujer joven y parezca no tener síntomas, es muy probable que rápidamente me evolucione a una forma complicada. Bueno, acá para el diagnóstico hay que ver los signos vitales, o sea, empezar a ver otras cosas, pues ya estamos hablando de la posible desarrollo de sepsis, así que tenemos que verle otras cosas.
ver el estado ácido-base, ver la alcalosis o la acidosis del paciente, la función creatinina y urea, ver cómo andan, ver el sedimento urinario, el urocultivo y las imágenes del tracto urinario buscando a ver la causa de esa infección urinaria, ¿sí? Pero acá, además del sedimento, tengo que ver los signos vitales y el estado general, porque acuérdense que había un 20% que hacían bacteriemia, de ahí a la sepsis estamos a un pasito. Entonces, estas son cosas importantes. Con respecto al tratamiento, en los pacientes que están estables, se les puede dar fluorquinolonas, si es que lo podemos externar, se las damos vía oral, y si van a quedar internados, se les da vía endovenosa. Cuando hay sospecha de enterococcus fecalis, y esto tiene que ver con la edad de los pacientes, los enterococcus fecalis son propios de los gerontes, se le puede dar ampigenta, que es la mejor asociación, tratar siempre de pasar a una vía oral lo antes posible, siempre corregir el tratamiento según el antibiograma, esperar al antibiograma y corregir el tratamiento, ver si hay obstrucciones en el tracto urinario, ver si podemos descomprimir esa obstrucción urinaria, ver si hay una litiasis, ver si podemos remover, lo mismo un pólipo, y la duración del tratamiento es de 14 días de tratamiento. Y a estos pacientes siempre, a las 2 semanas de terminado el tratamiento, se les hace un urocultivo de control para descartar las recurrencias. Fíjense que en los casos anteriores yo no había hablado que le tuviéramos que hacer urocultivo de control. Los casos anteriores hacía el tratamiento y considerábamos que se había resuelto, que se había curado. En cambio, acá tenemos que hacerle urocultivo de control. Recuerden que en los hombres las infecciones urinarias son raras, salvo en los extremos de la vida, ¿sí? Los pequeñitos, los niñitos recién nacidos y los ancianos mayores tienen altas prevalencias de tener infección urinaria. Después de 50 años, los hombres empiezan a tener más posibilidad de tener infección urinaria por la prostatitis. O sea, los hombres, después de los 50 años, comienzan a tener un aumento del tamaño de la próstata. El aumento del tamaño de la próstata va a comprimir la uretra y va a actuar como un fenómeno anatómico que obstruye el árbol urinario y eso favorece las infecciones urinarias. Y hay muchas veces los pacientes hacen prostatitis, que es la infección de la próstata. Infección de la próstata. Por eso dice ahí que se da principalmente en pacientes con hipertrofia prostática o con instrumentación del árbol urinario, porque en esa época, a esa altura de la vida, los pacientes suelen ser sometidos a estudios de próstata que explican instrumentación del árbol urinario. Las alteraciones anatómicas como la estenosis uretral, los cervicales y las litiasis, obviamente los predispone a la infección. Cuando vamos a ver los gérmenes en hombres, fíjense, la Escherichia coli, como siempre, a la cabeza, y en los hombres seguido de enterococos fecalis. Porque les dije hace un rato que los enterococos fecalis se dan mayormente en gerontes, tanto mujeres como hombres. Pero en los hombres, como no es normal que los hombres jóvenes tengan infección urinaria, estos fecales son las infecciones urinarias de los pacientes adultos mayores con prostatitis. Seguido de Klebsiella, Staphylococcus coagulasa negativos y otro montón de gérmenes que podrían llegar a andar por ahí. Con respecto a la clínica, diferenciar de la cistitis y uretritis,
que son de origen genital, que son más comunes en los hombres jóvenes y en los homosexuales, y que son infecciones genitales, no del árbol urinario. Las prostatitis agudas, que tampoco son del árbol urinario, también dan fiebre y síntomas como si fuera una infección urinaria baja y dolor. Y las prostatitis crónicas cuando hay episodios recurrentes, ¿sí? El diagnóstico siempre es con el urocultivo. No les dije cómo se tomaba el urocultivo. Cuando termino con la clasificación de todas, si no lo digo, recuérdenmelo y lo vamos a hablar el lunes cuando nos vemos en el laboratorio. Vamos a hablar de lo que es la toma de muestras del urocultivo, que es muy importante. Bueno, tratamiento. En la cistitis y la uretritis, que eso no son infecciones urinarias, normalmente se dan fluorquinolonas 7 días y resuelven. Y en las prostatitis se usan o fluorquinolonas o Bactrim o alguna tetraciclina por 28 días o más. Y en las infecciones urinarias que no son ni la cistitis ni las prostatitis, la duración del tratamiento es de 14 días, como en las infecciones complicadas en general. Y esto está puntualmente para los hombres con presentaciones que no son específicamente de la rutina. Vamos a hablar de las infecciones urinarias recurrentes. Las infecciones urinarias recurrentes hay que diferenciar recurrencia de recaída. La recurrencia es cuando se dan más de 3 episodios de infección urinaria en el año, ¿sí? Esa es la recurrencia. Y ahí tenemos que diferenciar la recaída de la reinfección. La recaída es cuando se da dentro de los 14 días de haber terminado el tratamiento antibiótico y aislamos el mismo germen. Hablamos de recaída cuando no se curó, no hubo resolución del cuadro. Y las reinfecciones son una nueva infección pasados los 14 días del tratamiento y un germen distinto. Se volvió a infectar, ¿sí? No es lo mismo una recaída que no resolvió, que no se curó, a uno que se infectó, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de recaída, no hubo curación y hay que buscar anormalidades del árbol urinario que favorezcan que el paciente no resuelva algo que debería haber resuelto. Entonces, en esos casos siempre se indica una ecografía renal y vesical con urograma excretor. Y obviamente indicar nuevo tratamiento con fluorquinolonas de 7 a 14 días, dependiendo del tipo de paciente que tenga. Y en las reinfecciones, asumimos que el paciente se curó y se volvió a infectar. En este caso, no hay que buscarle anormalidades en el árbol urinario, sino lo que hay que hacer es educar al paciente. Educar al paciente para que no vuelva a reinfectarse. Hay que darle que tome mucha agua, corregirle los hábitos miccionales, ver si es constipado, corregirle la constipación, ver cuáles son los hábitos sexuales y corregirle hábitos sexuales. Siempre hay cosas que uno puede hacer para mejorarles, o sea, el uso de preservativo, etc. ¿Cuáles son los riesgos, los factores de riesgos para las recurrencias? Bueno, el uso de los diafragmas y espermicidas. Actualmente el diafragma es una cosa que está en desuso, pero todavía existe. En la farmacia todavía hay diafragmas. O sea que habrá mujeres que usan diafragma. Nuevas parejas sexuales y nuevos juegos sexuales
historias de infecciones urinarias antes de los 15 años, las mujeres que tienen historia, que empezaron teniendo infecciones urinarias antes de los 15 años, van a repetir probablemente durante toda su vida. El uso inadecuado de antibióticos, en los hombres prostatitis crónica y que se confunda con infección urinaria y no se haga el tratamiento de 28 días como corresponde. Los diabéticos y los inmunosuprimidos hacen recurrencias. El desarrollo de resistencias intratratamiento, dependiendo de los mecanismos de resistencia que tenga el germen en cuestión, intratratamiento hacen la resistencia, arranca como sensible y se vuelve resistente, puntualmente cuando las bacterias tienen mecanismos de resistencia como la SAM-C, las beta-lactamasas tipo AM-C, me puede llegar a ocurrir esto. La presencia de alteraciones funcionales y anatómicas del árbol urinario, la higiene no correcta, el estreñimiento, todos esos son factores para una recurrencia. En los pacientes con recurrencia, lo que se suele hacer es tratarlos con profilaxis. A ver, con respecto a la profilaxis, hay médicos que son antiprofilaxis y otros que son profilaxis. O sea, puede ser que se encuentren con un urólogo que le ponga profilaxis a ese tipo de pacientes y un urólogo que diga, no, profilaxis nunca, jamás. Bueno, nosotros lo damos acá porque la profilaxis existe. Después los urólogos, unos tienen sus cuestiones para decir profilaxis sí, otros dicen profilaxis no. Las profilaxis siempre se realizan una vez terminado el tratamiento y erradicada la infección. O sea que el paciente terminó el tratamiento, a los 14 días hizo el uro de control negativo y recién ahí se inicia la profilaxis. Y la profilaxis dura de 6 meses a años. La profilaxis siempre se hacen con dosis bajas de antibióticos, ¿sí? Por ejemplo, TMS, si se va a usar TMS, es medio comprimido 3 veces por semana. Si no, sería 2 comprimidos por día cada 12 horas. Si vamos a dar una quinolona como la norfloxacina, es medio comprimido 3 veces por semana, si no serían el tratamiento, la dosis normal es un comprimido cada 12 horas. Y la nitrofurantoína es un comprimido por día, la nitrofurantoína se toman 4 comprimidos por día. O sea, siempre sería la cuarta parte de la dosis que se usa para el tratamiento de la infección urinaria, ¿sí? Cuando se hace en profilaxis es a un cuarto de la dosis normal. Bueno, bacteriuria asintomática. Bacteriuria asintomática. Vamos con la bacteriuria asintomática. Las bacteriurias asintomáticas son aquellas que con un sedimento normal o patológico, pero un paciente sin síntomas, o sea, tengo que tener el paciente sin síntomas, el paciente no refiere ningún síntoma. Puede ser que tenga sedimento normal o patológico, en el urocultivo tiene un recuento mayor o igual a 10 a la quinta, en 2 urocultivos consecutivos, ¿sí? Tengo un paciente sin síntomas, le hago el urocultivo, recuento de 10 a la quinta. Le repito el urocultivo, recuento de 10 a la quinta. No tiene ningún síntoma, decimos que es una bacteriuria asintomática. ¿Qué pacientes tienen bacteriuria asintomática? ¿Qué pacientes pueden tener bacteriurias asintomáticas? Bueno, los pacientes con catéteres crónicos. Los pacientes que tienen catéteres crónicos, el 100% tienen bacteriurias asintomáticas, ¿sí? Los pacientes con catéteres intermitentes, o sea, que se ponen y se sacan el catéter o hacen o extraen la orina por cateterismo. En esos pacientes, si
50% de bacteriurias asintomáticas. En los gerontes institucionalizados, en los gerontes que están en los geriátricos, 25% de ellos con infección urinaria, con bacteriuria asintomática, ¿sí? No infección urinaria. Los diabéticos tipo 1, mujeres ambulatorias, sobre todo las mujeres embarazadas, pueden tener bacteriurias asintomáticas, es muy común en el embarazo, y las mujeres de edad avanzada también pueden tener bacteriurias asintomáticas sin que les dé ningún síntoma. De todos estos, las bacteriurias asintomáticas, ¿cuáles son los pacientes que se jerarquizan, se cultivan y se tratan? ¿Cuáles son los que voy a tratar? Las mujeres embarazadas las tengo que tratar siempre, siempre. Más allá de que no tengan síntomas, las trato siempre. Por eso es que a las mujeres embarazadas se les hace el urocultivo de control en cada uno de los trimestres del embarazo, ¿sí? El hacerle el urocultivo de control en cada trimestre de embarazo es para buscar la bacteriuria asintomática y se la trata, porque si no se la trata, puede inducir contracciones y llevarme a un parto prematuro, ¿sí? A una rotura prematura de membranas, un parto prematuro, recién de bajo peso, y eso no lo queremos. En los trasplantados renales, como reciben terapia inmunomoduladora para cuidar el riñón y que no sea rechazado, eso baja la reacción inflamatoria sobre el riñón y obviamente si no hay reacción inflamatoria no va a haber signos ni síntomas. Entonces, pacientes trasplantados, lo mismo, se cultivan de rutina, hay que cultivarlos de rutina y se los trata si dieran positivos. Y pacientes que van a ser sometidos a procesos invasivos y que tengan posibilidad de lesionar la barrera mucosa, por el riesgo de que los gérmenes del árbol urinario pasen a la sangre, den una bacteriuria y una bacteriemia. Yo siempre les cuento que hace unos años atrás teníamos un jefe de urología, era el jefe de urología del hospital. El jefe de urología del hospital, un día vamos a personal y estaba tramitando una licencia. Entonces, ¿te vas a tomar vacaciones? No, me voy a operar de la próstata. Ah, ¿dónde te vas a operar de la próstata? No, acá mismo en el hospital me voy a operar de la próstata. Hoy a la tarde me operan de la próstata acá. Imagínense que era el jefe del servicio. Y ese mismo día, ese era un viernes, ese mismo día nos alcanzó al laboratorio el urocultivo, o sea, el viernes se iba a operar de la próstata a la tarde y a la mañana nos trajo el urocultivo. Conclusión, no iba a tener el resultado del urocultivo antes de la cirugía. ¿Sí? Lo trajo porque por protocolo lo tenía que traer, pero no iba a tener el resultado antes de la cirugía. Nosotros del laboratorio estábamos con Marilyn, que es la jefa de terapia intensiva. Entonces Marilyn le dice, bueno, te voy a reservar una cama en terapia. Decile a los chicos que te operan que cuando salgas de la cirugía te lleven a terapia porque yo estoy de guardia esta noche, era el viernes, y yo me ocupo de cuidarte en terapia, así me aseguro de que estés bien al salir de la cirugía. Bueno, este señor fue a la cirugía, salió de la cirugía y a terapia no quiso ir, se fue a la sala de urología, se fue a una cama que le habían guardado en la sala de urología. Empezó con dolor, mucho dolor, fiebre, no le dieron mucha bolilla, se quejaba, bueno, déjalo que el jefe es quejoso, después siguió empeorando, lo llevaron a terapia a última hora del domingo, y el lunes, cuando volvimos a trabajar, teníamos una hermosa Escherichia coli de este señor, crecida en el urocultivo que nos había traído el viernes,
También teníamos un juego de hemocultivos, 2 hemocultivos que habían tomado en terapia cuando ingresó a terapia intensiva, donde estaba crecida en los 2 frascos la Escherichia coli, y este señor estaba en la morgue. Esto me está explicando cómo este señor tenía una bacteriuria asintomática, se sometió a una cirugía de próstata sin haber hecho el urocultivo en tiempo y forma, o sea, sin tener el resultado del urocultivo. A partir de la instrumentación del árbol urinario hizo la bacteriemia, de la bacteriemia hizo la sepsis y se murió. ¿Sí? Por eso la importancia del urocultivo antes del procedimiento quirúrgico, más allá de que el paciente tenga o no tenga síntomas. Bueno, a ver, esto lo vamos a... Después volvemos sobre estos cuadros porque están puestos ahí en el medio y en realidad deberían estar puestos al final. Bueno, los urocultivos casi siempre, yo les diría el 99% son monomicrobianos. O sea, las infecciones urinarias, 99% son monomicrobianos. Cuando me crezca más de un germen, me crezcan más de 2 bacterias juntas, tengo que pensar que eso es una contaminación, que están contaminados. Tienen que tener un único tipo de bacterias. Los cultivos mixtos, aquellos cuando hay desarrollo de 2, 3 gérmenes en distintas proporciones o en proporciones similares, deberíamos considerarlos siempre como contaminantes y solicitarles una nueva muestra. ¿Existen las infecciones urinarias polimicrobianas? Sí, como existir existe. Pero en pacientes no sondados, pacientes ambulatorios, el porcentaje de las infecciones urinarias mixtas, o sea, a 2 gérmenes, es menor del 0,3%. O sea, que cada vez que yo vea más de una bacteria, una coli junto con un enterococo, eso es mugre, tengo que pedirle una nueva muestra al paciente. Para poder decir, no importa si es paciente con sonda, pielonefritis complicada, lo que sea, para poder decir que la infección urinaria es polimicrobiana, debe documentarse con al menos 2 muestras. O sea, al paciente le tomo un urocultivo, me crece una coli y una Klebsiella, le repito la muestra y me vuelve a crecer la coli y la Klebsiella. Porque si le tomo la primera muestra, es una coli y una Klebsiella, y en la segunda muestra que me traen es una coli y una pseudomonas, eso es mugre, ¿sí? No está bien recolectada la muestra. Y además, cuando no hay reacción inflamatoria, cuando el sedimento urinario es normal, eso también me tiene que hacer sospechar de que eso es una contaminación y no la causa de la infección. Luego, otra situación que suele ocurrir es que hay pacientes que tienen síntomas y el urocultivo es negativo o tiene un recuento más bajo de lo que debería tener. Bueno, eso puede ocurrir por una serie de cosas. Que el paciente tenga una infección urinaria, pero se deba a microorganismos que no crecen en los medios que yo estoy usando, por ejemplo, anaerobios, clamidias, micoplasmas, levaduras, hongos, y ahí tengo que empezar a buscar otras cosas por otras vías. Que en realidad no tenga una infección urinaria, sino que sea una mujer con un síndrome uretral femenino, que es por clamidias o gonococos, y no va a crecer en estos medios de cultivo que sembramos, y hay que estudiarlos de otra manera.
Que el paciente tenga una pielonefritis crónica no infecciosa, que el paciente haya tomado antibióticos previos, y esto es muy común. El paciente se tomó por sus propios medios una pastillita de ciprofloxacina que le dio el vecino, y entonces no me crece nada. Obviamente veo el sedimento patológico, el paciente tiene síntomas, tiene todo, a mí no me crece nada. ¿Por qué no me crece nada? Porque se tomó un antibiótico previo, pero no dijo nada, ni siquiera al médico. La otra es la presencia de desinfectantes, y ahora cuando expliquemos la recolección de la muestra vamos a entender qué significa la presencia de desinfectantes en la orina. Los pHs extremos de la orina, por eso le pusimos la tirita urinaria, la tirita esa que medía el pH, porque a veces los pacientes tienen pHs extremos en la orina por la dieta, por medicación que toman, y esos pHs de la orina son incompatibles con la vida de las bacterias, y entonces las bacterias o están lisadas o, bueno, no están viables, y el hecho que no estén viables tiene que ver con el pH extremo de la orina. ¿Sí? Por ejemplo, pacientes que toman, no sé, ácido salicílico, o pacientes que toman ácido ascórbico o alguna cosa así, tienen pH de 5 o por debajo de 5 y las bacterias no crecen. Y otros que tienen pH por arriba de 8 o de 9 y las bacterias pasa lo mismo, están no viables. Bueno, la presencia de contaminaciones y tener en cuenta que puede haber, como ya lo dijimos hoy al principio, algunos sedimentos patológicos y que eso no implica infección urinaria, ¿sí? Pueden ser glomerulonefritis autoinmunes, obstrucciones uretrales, las litiasis uretrales, las enfermedades poliquísticas también, y algún tipo de traumatismo que me dé sangrado, presencia de sangre, de hematuria, que tampoco eso no significa que tenga infección urinaria, ¿sí? Se cayó de un andamio y ahora tiene hematuria. Eso no significa que tenga infección urinaria. Dos cositas para terminar y vamos a hablar de la toma de muestra y esos cuadritos que nos pasamos de largo por ahí. Bueno, catéteres, infección urinaria asociada a catéter, o sea, a pacientes sondados. Los pacientes sondados, ¿sí? La sonda es un objeto que se introduce a través de la uretra hasta la vejiga para permitir la evacuación constante de la vejiga. La sonda se introduce por la uretra y una vez que está introducida con una jeringa se le manda aire a un receptáculo que tiene y se infla como un balón que tiene, una bolita, un balón, para que haga de anclaje y no se salga de la vejiga, ¿sí? Las sondas no se salen de la vejiga porque tienen ese balón inflado que es como una ancla, actúa como ancla en la vejiga. Las sondas son un cuerpo extraño dentro de la vejiga y además de un cuerpo extraño dentro de la vejiga es una autopista hacia el medio externo para los gérmenes. O sea, actúan como cuerpo extraño y además está conectada con el medio exterior, con el medio donde vive el paciente, con las manos del personal, están conectados con todo. Entonces los gérmenes fácilmente pueden ascender por la sonda y dar infecciones urinarias. ¿Qué hago para tomarle? Tengo que tomarle un urocultivo a un paciente que tiene una sonda. Bueno, los pacientes que tienen sonda, el urocultivo nunca se le toma de la bolsa. Si ustedes habrán visto un paciente que tiene sonda, nosotros vemos la cánula que sale del paciente y que va a una bolsa. Bueno, de la bolsa nunca vamos a tomar la muestra porque la bolsa no es estéril y además la bolsa es un bicherío infernal, pero además no es estéril. Si yo tuviera que tomar una muestra de un paciente con sonda, lo que hay que hacer es
retención vesical de la orina, o sea, se clampea la sonda un poquito, se cierra la sonda un poquito para que haya una recolección de orina en la vejiga, se punza la sonda y se toma muestra con una jeringa y aguja. Y esa es la muestra que me tiene que llegar. Bueno, una cosa, ¿por qué los pacientes tienen sondas colocadas? Bueno, los pacientes van a tener sondas colocadas por distintas cuestiones, porque no pueden orinar por sus propios medios, o sea, tienen retención urinaria y no pueden orinar, porque han sido sometidos a cirugías mayores del árbol urinario, de lo que sea, y no pueden orinar, y a veces se le coloca la sonda para hacer monitoreo hemodinámico. Entonces, como quiero asegurarme cuál es la cantidad total de orina recolectada por día, se le coloca la sonda y se mide en el frasco recolector exactamente cuál es la cantidad de orina eliminada. Los pacientes se les pone un suero y se les colecta la orina. Entonces se miden las funciones hemodinámicas. Cuánto líquido le entra, cuánto líquido le sale. Es una manera de medir la hemodinamia del paciente. Por eso a veces tienen sonda. La sonda, sea del tipo que sea, lo ideal es que los pacientes no la tengan colocada y si la necesitan, que la tengan el menos tiempo posible colocado, ¿sí? Reducir al mínimo el tiempo de la sonda. Se dice que aumenta la posibilidad de la infección urinaria entre el 5 y el 10% por día hasta llegar al 100%, o sea, primer día 5%, segundo día 10%, así, hasta que luego de unos días estoy seguro, tengo infección urinaria. En estos pacientes sondados, los gérmenes que aparecen siempre a la Escherichia coli, primera en la lista, seguidas de Proteus, Pseudomonas, Enterococos, en las que son de corta permanencia. Y en los pacientes sondados de larga permanencia, aquellos pacientes que llevan sondas durante años, que están años de sus vidas con sondas, empiezan a aparecer otros gérmenes más raros. Providencia stuarti, Proteus vulgaris, Pseudomonas, morganelas y esas cosas más raras empiezan a aparecer en estos pacientes con sondas. Corynebacterium, etc. Como siempre, lo que les dije hace un rato, en los pacientes que tienen sondas, siempre hay que hacer el urocultivo por punción proximal de sonda, o sea, por punción de la sonda, y la sonda punzada lo más cerca posible del paciente, no cerca de la bolsa, sino cerca del paciente. Y lo ideal es con recambio de sonda. O sea, que yo tengo al paciente, le saco la sonda que tenía puesta, le pongo una sonda nueva y en el momento que se le coloca la sonda nueva, es en el momento donde se toma la muestra. Porque si no, lo que estoy cultivando es la sonda y no el paciente. La sonda es un pedazo de plástico adentro del paciente. Entonces, necesito cultivar al paciente y no a la sonda. Con respecto al tratamiento, siempre que se pueda, retirar las sondas. Tratamiento de elección, siempre que se pueda sacarle la sonda al paciente, se le saca. Y muchas veces al sacarle la sonda, se resuelve la bacteriuria, se resuelve la infección urinaria. Si no se puede sacar la sonda, la medicación va a depender del germen aislado. Fíjense que hablamos recién que en los pacientes sondados de larga permanencia, que son los que no les puedo sacar la sonda, empiezan a aparecer gérmenes poco frecuentes de que den infección urinaria. Entonces, y además con resistencias no predecibles. Entonces, no sé, si aíslo un Proteus vulgaris, tengo que esperar el antibiograma y ver qué es lo que me da. Más allá de que se le dé un tratamiento empírico, lo más probable es que sean gérmenes con resistencias y que haya que ajustar
al germen y al antibiograma en cuestión el tratamiento. Los pacientes que tienen litiasis, cálculos renales, en estos pacientes que tienen cálculos renales, tener en cuenta que las infecciones urinarias se suelen presentar como recurrentes o recaídas y además hacen pielonefritis y sepsis. Y estos pacientes en general tienen bacteriurias asintomáticas porque el cálculo está colonizado. Si tengo un cálculo urinario, que es un trozo de mineral, es imposible erradicarle las bacterias que viven en el mineral. Las bacterias quedan todas ahí en los poritos de la piedra y no las puedo erradicar porque el antibiótico va por sangre, el antibiótico se elimina por la sangre y la piedra no tiene circulación, así que bueno, imposible llegar con un antibiótico a la piedra, al cálculo. Y en estos pacientes la recomendación siempre es la eliminación del cálculo. Hay que ir hasta la eliminación del cálculo. Bueno, y las últimas que nos quedan por ver es la infección urinaria en el embarazo. ¿Sí? Infección urinaria en el embarazo. La infección, se dice que la prevalencia, la incidencia en las embarazadas es más o menos del 8 al 10% y que es una de las complicaciones más comunes del embarazo. Y eso se debe al reflujo uretero-vesical, que es debido al aumento de la progesterona. O sea, los altos niveles de progesterona tienen una consecuencia que es la miorelajación del músculo liso. La progesterona actúa como un miorelajante del músculo liso y eso favorece el reflujo vésico-uretrero. Además, te dan cuenta que muchas embarazadas, muchas mujeres durante el embarazo hacen diabetes asociada al embarazo o fallas renales asociadas al embarazo. O sea que muchas además tienen glucosuria durante el embarazo y proteinuria. Todo esto me aumenta el riesgo de infección urinaria en el embarazo. Y suelen ser asintomáticas porque casualmente la miorelajación por parte de la progesterona hacen que el paciente no tenga los síntomas habituales que suelen tener. Y las infecciones urinarias no tratadas en la mujer embarazada se asocian a mayor mortalidad fetal, prematurez, bajo peso al nacer, cosas que no queremos. Por eso es que a las mujeres embarazadas le vamos a hacer un urocultivo en cada uno de los trimestres del embarazo. Bueno, ¿cuáles son los gérmenes que vamos a encontrar normalmente en las mujeres embarazadas? Bueno, enterobacterias, la Escherichia coli, presente como siempre, y otras enterobacterias, las que vimos ya siempre, Klebsiella, Enterobacter, Proteus. ¿Sí? Luego aparecen los cocos gram positivos y ahí está mal puesto porque el Saprophyticus tiene que ser el primero, ¿sí? El Staphylococcus saprophyticus es el primero en cuestión. Seguido de otro germen que es el Streptococcus agalactiae, que el Streptococcus agalactiae en este grupo etario tiene una importancia fundamental y eso lo vamos a hablar en la clase que hablemos de meningitis. Y vamos a volver a hablar del Streptococcus agalactiae en la mujer embarazada cuando hablemos de infecciones genitales, pero sobre todo cuando hablemos de meningitis. ¿Sí? Es un germen súper importante en la mujer embarazada. Y luego empiezan a aparecer algunas otras cosas como la Gardnerella, el ureaplasma, etc.
Bueno, con respecto a las manifestaciones, un poquito lo que veníamos diciendo, la mayoría son asintomáticas, aunque algunas pueden presentar cistitis y pielonefritis aguda. Hay un pequeño grupo que desarrollan la bacteriuria asintomática. Si a las bacteriurias asintomáticas no las tratamos, una de cada 3 va a ser una cistitis y casi la mitad de ellas va a desarrollar una pielonefritis, aumentando el riesgo de la rotura prematura de membranas y el recién nacido de pretérmino. Y obviamente el tratamiento corta todo esto, por eso la importancia de buscar el germen, o sea, de estudiar a las mujeres embarazadas. Bueno, con respecto al Streptococcus agalactiae, eso, bueno, lo vamos a hablar también cuando hablemos de genitales, pero tengan en cuenta, vayan sabiendo que la colonización por Streptococcus agalactiae es un factor de riesgo para sepsis neonatales y para meningitis neonatales. Y además también se relaciona con la rotura prematura de membranas, los nacimientos de pretérmino, o sea, prematurez, la presencia de la galactiae en la orina es sinónimo de colonización vaginal, entonces tengo que pensar que si está en la orina, en la vagina, y que el niño va a entrar en contacto con este germen al pasar por el canal del parto. El tratamiento de las pacientes, cuando lo detectamos en el urocultivo y la tratamos, reduce muchísimo el riesgo de la rotura prematura de membranas. Hay que tratarlas siempre que tengan agalactiae. Y bueno, ya si se lo encontré en el uro, no necesito hacer el screening que se hace en las mujeres embarazadas, el screening genitourinario que se hace en la mujer embarazada, que eso lo vamos a ver el día cuando veamos infecciones genitales. Bueno, dicho esto, nos queda hablar de toma de muestra y analizar unos cuadritos que nos habíamos pasado de largo hace un rato. Toma de muestra. Bueno, con respecto a la toma de muestra, puede haber 3 situaciones. Por un lado, el paciente ambulatorio, que le tenemos que hacer un urocultivo, que orina por sus propios medios. Bueno, a estos pacientes, el uro que se toma se llama urocultivo de chorro medio. ¿Qué quiere decir urocultivo de chorro medio? Que es una muestra espontánea que el paciente toma de la porción de la mitad de la micción. ¿Cuáles son las indicaciones que se le da al paciente para que recolecte el urocultivo? Al paciente se le dice que tiene que tener de 2 a 3 horas de retención urinaria. Por eso es que algunos mandan a juntar la primera orina de la mañana. No necesito que sea la primera orina de la mañana, simplemente que el paciente tenga de 2 a 3 horas de retención urinaria. Luego, el paciente debe higienizarse con agua y jabón blanco. Jabón blanco porque no tiene que tener ni perfumes ni desinfectantes que después me contaminen la orina. Entonces, agua y jabón blanco. Un jabón neutro, que no me cambie el pH de la orina y que no me contamine la orina. ¿Sí? Nada de lavarse con Pervinot, con clorexidina, con todas esas cosas, no. Agua y jabón. Luego se va a secar con una toalla limpia, lavada, seca y planchada para reducir la cantidad de gérmenes, o con una gasa o un algodón estéril. Y luego va a orinar la primera parte de la orina en el inodoro y va a recolectar parte de la mitad de la orina. El primer chorro siempre se elimina
porque el primer chorro lo que hace es lavar la uretra y elimina los gérmenes de la uretra. O sea que el primer chorro no lo recolectamos, salvo que lo que me hayan pedido sea primer chorro de orina, porque estamos viendo otra cosa, estamos viendo un síndrome uretral femenino, alguna de esas cosas, que no es infección urinaria, ¿sí? Que no es infección urinaria. Entonces, vamos a recolectar la parte de la mitad de la orina, tampoco no recolectamos la última parte de la orina, porque en los pacientes que tienen reflujo vésico-ureteral hay mayor concentración en la última porción de la orina. Entonces, no, la parte del chorro medio de la orina. Si es hombre, tiene que orinar retrayendo el prepucio, tiene que retraer el prepucio para orinar. Y si es mujer, le recomendamos que se coloque un tampón vaginal para orinar y de esta forma evitar que se me contamine con flujo la orina. Recomendaciones, siempre le explicamos a la mujer, y ustedes estarán, ¿cómo que una mujer no puede colocarse un tampón? Yo estoy cansada de recibir en el laboratorio el frasco de orina con el tampón adentro. ¿Por qué? Porque le dicen, recolecte la orina con tampón. Entonces la mujer que nunca vio un tampón, que nunca usó un tampón, mira el tampón y dice, ¿y esto para qué será? Ah, esto debe ser para que la orina se empape ahí, y entonces junta la orina, agarra el tampón y lo mete adentro del frasco de orina. Entonces, explicarle bien el uso del tampón. No dar por sentada las cosas que sabemos. Y luego, esa orina debe llegar al laboratorio rápidamente o refrigerarse. Las orinas refrigeradas se pueden conservar hasta 7 días sin problemas, pero deben refrigerarse, porque los gérmenes rápidamente comienzan a proliferar en la muestra de orina y me van a cambiar el recuento. Imagínense estos días que tuvimos atrás con 38 grados de temperatura, alguien que viaja en el Sarmiento para llevar la orina de un punto a otro punto y que encima antes de llevarla al laboratorio, porque sabe que la puede llevar a cualquier hora, que se la van a recibir hasta las 4 de la tarde, decide dar unas vueltas y hacer unas compras por ahí, ¿sí? Entonces, no. Las muestras se recolectan y se transportan refrigeradas. Cuando decimos refrigeradas, le decimos al paciente que se consiga un recipiente de telgopor, de esos de kilo de helado, u otro recipiente, y que las ponga con unos cubitos. Las muestras refrigeradas son conservadas a 4, de 2 a 8 grados, a 4 grados. ¿Sí? No frisadas, porque a veces le decimos al paciente, consérvenla en frío, y los pacientes, para que venga bien fría, me la meten al freezer y me traen la orina congelada. No me sirve, se me murieron los gérmenes, se me murió todo. No le voy a ver los leucocitos, no le voy a ver nada. O sea, y otra vez cuando le dicen póngale unos hielitos, aclárenle que los hielos van por fuera de la orina. Porque si ustedes le dicen, y tráigamelo con unos hielos, con unos cubitos, la gente le mete los cubitos adentro. Yo estoy cansada de recibir lo que llamo las orinas on the rock, porque agarro la orina que viene con el telgopor, pero vienen los cubitos adentro de la orina. Y no me sirve, porque el agua no es estéril. Entonces, me contaminaron la orina con los cubitos de hielo de su heladera. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, una vez que la muestra llega al laboratorio, si no la voy a procesar en el momento, se guardan en la heladera. Y en la heladera hasta 7 días las puedo conservar. Si el paciente no orina, a ver, si me toca un niño, ¿sí? Un niñito que no me avisa cuando va a hacer pis, la muestra que se toma es al acecho. ¿Qué significa tomar la muestra al acecho? Al niño se lo deja sin el pañal, la madre se queda con el frasco en la mano, se arma de mucha paciencia y cuando empieza a orinar, junta un poquito. No se recomiendan las bolsas colectoras por 2 motivos. Las bolsas colectoras no son estériles y en segundo lugar están en contacto
la orina está en contacto con la piel del paciente. Entonces, no es recomendable la bolsa colectora para el cultivo. No estoy hablando del sedimento urinario. Podemos juntar muestra en la bolsa colectora para el sedimento urinario, pero luego tengo que juntar una muestra al acecho para el cultivo. Para el cultivo ustedes vieron que con 20 microlitros me alcanza. Así que con 3 gotas de orina en el frasco estoy bien. La otra situación son los pacientes que tienen sonda. Los pacientes que tienen sonda, ya describimos cómo se toma la muestra. Y por último, hay una muestra que es el gol estándar, que es la punción suprapúbica. La punción suprapúbica es la punción de vejiga. La punción suprapúbica consiste en colocarle al paciente una sonda, clampear la sonda para que la orina quede toda retenida en la vejiga y a través del abdomen, palpando la vejiga a través del abdomen, se hace una punción hasta llegar a la vejiga y se recolecta la orina por la punción. La punción suprapúbica es una muestra cruenta, difícil de tomar y se reserva para algunos pacientes. En general los neonatos a los de neo le toman punción suprapúbica porque como son chiquititos y tienen la sonda puesta y no le quieren hacer el recambio de sonda, entonces le hacen la punción suprapúbica. Y además porque los chiquititos fácilmente le palpamos la vejiga. Imagínense si les toca a un adulto hiperobeso, palparle la vejiga es misión imposible, pero a los neonatitos se les palpa fácil la vejiga. Bueno, vamos a estos cuadros que son las sugerencias de la red HUNET para la interpretación de los cultivos. Vamos a ver algunos y otros los dejamos para que ustedes lo interpreten. Pero estos cuadritos nos van a servir, nos van a ser útiles para unos casos clínicos que vamos a ver después de urocultivos. Bueno, si mi muestra es una punción suprapúbica, cualquier germen aislado, o sea, el recuento para jerarquizarla es 1, cualquier germen aislado, una colonia. Si el germen es un germen de piel, por ejemplo, un estafilocoagulasa negativo, ahí no. Ahí tengo que tener un recuento mayor a 10 al cubo, o sea, mayor a 1000 unidades formadoras de colonia para jerarquizarlo. Pero para otros gérmenes que no sean estafilocoagulasa negativo, el criterio es 1, Y si fuera un ureaplasma urealyticum, que es flora normal de piel, el criterio es como para otros gérmenes, ¿sí? Tengo que jerarquizarlo aunque sea una colonia. Bueno, orinas de chorro medio. Cuando vean las de chorro medio, hay un cuadro para niños, un cuadro para mujeres y un cuadro para hombres, porque no es lo mismo. En los niños, si el recuento es mayor de 10 a la cuarta y tiene más de 5 leucocitos en el sedimento, jerarquizo. Si el recuento es mayor a 10 a la cuarta, pero no tiene más de 5 leucocitos en el sedimento, se le pide una nueva muestra. Si el recuento no llega a 10 a la cuarta, o sea que está entre el 10 al cubo y el 10 a la cuarta, pero tiene más de 5 leucocitos, evaluamos la clínica del paciente. Ahora, si no tiene más de 5 leucocitos, no lo jerarquizo. Si el recuento es menor de 10 al cubo, no se jerarquiza nunca. Estos cuadros son medio complicados, pero si los aprendemos a leer, nos enseñan a jerarquizar las infecciones urinarias. Acá viene el más complicado de todos, que es el último que vamos a ver. Los que quedan se los dejo a ustedes para que los vean. Bueno, una mujer adulta. Si en el sedimento veo células epiteliales abundantes o tricomonas,
esto es contaminación vaginal, le pido nueva muestra con las condiciones como deben corresponder. ¿Sí? Nunca, nunca lo jerarquizo. Si la mujer adulta tiene síntomas y tiene más de 5 leucocitos por mililitro, por más allá de que tenga un recuento de 10 al cubo, o sea, un recuento de 1000, lo jerarquizo. Ahora, si la mujer adulta tiene síntomas, pero no tiene más de 5 polimorfos, sino que tiene, o sea, tiene menos de 5 leucocitos, un recuento de 10 a la cuarta, tengo que evaluar el contexto, o sea, evaluar cuáles son los síntomas que tiene. Si esta mujer tuviera un recuento entre 10 al cubo y 10 a la cuarta, le pedimos una nueva muestra. Y si tiene menos de 10 al cubo, directamente no lo jerarquizo. Ahora, si la mujer adulta tiene síntomas, sea cual sea su sedimento, si tiene un recuento mayor de 10 a la quinta y síntomas, debo evaluar el contexto. Si no llega al 10 a la quinta, evalúo el contexto, y si tiene 10 a la quinta, lo voy a tratar, veré si tiene leucocitos, es una infección urinaria, y si no tiene leucocitos, es una bacteriuria sintomática, y ahí dependerá si está embarazada, si va a ser operada, o que lo jerarquizo o no lo jerarquizo. Bueno, les queda para ustedes la interpretación de el chorro medio de hombres y el de sonda vesical, ¿sí? Hay otros dos cuadritos más, que son el de sonda vesical y el de hombres. Bueno, hasta acá llegamos. El lunes vamos a ver los uros que sembramos y yo les voy a mandar algo para leer sobre infecciones urinarias para que tengan una bibliografía de apoyo de infecciones urinarias, un material de apoyo de lectura. Recuerden que cualquier libro que tengan y que puedan leer infecciones urinarias está bien. Yo les aporto igual un material de estudio, como les aporté un material de estudio de infecciones respiratorias, y vamos a tener unos casos clínicos que los vamos a charlar el lunes, ¿sí? Esos casos clínicos tienen mucho que ver con estos cuadritos, así que yo les diría que estos cuadritos solo se impriman, no los copien, no los tengan a mano, porque les van a servir para los casos clínicos, ¿sí? Cuando tengamos que resolver los casos clínicos, vamos a tener que ir a mirar estos cuadritos y ver si son jerarquizables o no las muestras. Y la otra cosa que es importante que recordemos para resolver los casos clínicos es el tratamiento. Si no solamente con qué se los trata, sino la duración del tratamiento, ¿sí? El con qué se los trata no importa tanto, pero sino la duración, ¿sí? Si es un tratamiento corto, si es un tratamiento largo, cuál es la duración del tratamiento. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. No sé si tienen alguna cosa. El lunes en el labo vamos a hacer